en esta tarde. Justamente les estaba por avisar que esta reunión va a ser grabada. Bienvenidos y bienvenidas en nombre de Iniciativas Sanitarias. Antes que nada, quiero traer el nombre de Ana Lavandera, nuestra directora ejecutiva, que está enfermita y no nos puede acompañar. Y voy a hacer las veces de mandarles un mensaje de parte de ella, contándoles un poco para los que no lo conocen, de dónde, cuál es la esencia de Iniciativas Sanitarias y por qué hacemos esta convocatoria. Iniciativas Sanitarias nace hace 20 años y toma la forma de asociación civil de profesionales de la salud, integrada por médicas, médicos, ginecotólogos y ginecotólogas, obstetras parteras, profesionales del ámbito de la medicina legal, la epidemiología, la psicología y el trabajo social, en torno a el aborto realizado en condiciones de riesgo, que hace 20 años se convertía en la principal causa de muerte materna en Uruguay. Fue entonces que la asociación nace como una respuesta multidisciplinaria, tomada desde el compromiso profesional de conciencia y con el amor a la vida y a la vocación, frente a la muerte injusta de mujeres, ¿no? Y sobre todo de las mujeres más pobres. También una respuesta comprometida para actuar en ese momento histórico. Y en tercer lugar, queremos subrayar que es una respuesta, hemos aprendido mucho a lo largo de estos años, una respuesta feminista, ¿no? Iniciativas Sanitarias forma parte de FO Feminista a nivel internacional y en aquel momento la intervención de los equipos de salud se convirtió en una herramienta de empoderadora de las mujeres, y Iniciativas Sanitarias se sumó a los movimientos sociales, movimientos feministas, movimientos políticos y sindicales que finalmente dieron como fruto la conquista de derechos muy importantes para nuestro país y para la vida de las mujeres. La ley 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo es fruto del trabajo articulado de distintos sectores sociales, y es por eso que queremos celebrarlo con esta actividad y también reflexionar acerca de cuáles son las mejoras, cuáles son los nuevos lugares de incidencia, desde qué lugar llegamos para que sean universales. Y bueno, y para eso tenemos hoy la presencia y el lujo de tener a Mónica Gorgoroso, que la voy a presentar. Mónica es doctora en ginecología y diplomada en salud pública. Es referente técnica del área salud sexual y reproductiva de la Administración de Servicios de Salud del Estado, de ACE, y es cofundadora y miembro de Iniciativas Sanitarias. El doctor Fernando Rovira es doctor en Derecho, profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, profesor de Derecho de la Salud en el Trabajo, en posgrado de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina, profesor grado 4, libre de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la UDELAR, miembro de la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo, profesor de posgrado de Gestión de Servicios de Salud y especialista en Derecho de la Salud. Es miembro también del Consejo Ejecutivo de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario y del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Además, es asesor jurídico de la Dirección del Hospital de Clínicas, autor, investigador y conferencista, y es un lujo tenerlos a los dos hoy aquí. Brevemente, y ya me callo, lo que vamos a hacer en este momento es darle la palabra a Fernando, que va a hacer una introducción acerca del tema. Luego Mónica va a intervenir acerca de los casos en los que la ley no se cumple, cómo debemos actuar, y va también tocar el tema de las mujeres migrantes, que es un tema muy amplio. No tenemos mucho tiempo, pero por lo menos lo vamos a introducir. Y también vamos a hablar del tema de objeción de conciencia.
Mientras, antes que nada, lo que les voy a decir es que cuando tengan preguntas, si quieren las pueden ir anotando en el chat, y de acuerdo al tiempo que tengamos, vamos a ver si las podemos leer todas o si seleccionamos algunas, las más representativas y significativas. Bueno, nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Espero que se hayan sumado a todos luego de esta perorata. Y le doy la palabra a Fernando Rovira. Doctor, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Y esa perorata incluyó muchos elogios inmerecidos, creo, pero se agradecen igualmente en relación a lo que para nosotros es sencillamente el conocimiento de la legislación y el bregar para que la aplicación de la legislación sobre salud sexual y reproductiva, sobre la interrupción del embarazo y la violencia de género, y otras leyes que formaron parte de un periodo del país en el cual se generó una agenda de derechos muy importante, que felizmente por ahora se mantiene incambiada, realmente tenga en la práctica, en la realidad, una aplicación de tal modo que las mujeres, y en su caso los hombres, y en general todos quienes acuden a los servicios de salud, más concretamente a los servicios de salud sexual y reproductiva, tengan respuesta eficiente y oportuna, ¿verdad?, a sus planteos con todas las garantías que deben tener en cuanto a determinados principios que regulan todo el tema de la salud sexual y reproductiva. El tema que nos ocupa hoy es el de la interrupción del embarazo, ¿verdad? Un tema que, como todos los que nos escuchan saben, genera posiciones bastante contradictorias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un contenido ético muy importante, porque su expresión en el terreno de lo jurídico ha sido posterior a su tratamiento por la ética, por la bioética, y entonces cuando este tipo de cuestiones ingresan al plano de lo jurídico, adquieren una connotación de imperatividad y de obligatoriedad para todos, para todas las personas, que antes no tenían porque eran temas de conciencia individual. Entonces, el tema del inicio, del final de la vida, es un tema que está expuesto a esas controversias en el plano de la sociedad en su conjunto, ¿verdad?, a esa polémica histórica, ¿verdad?, que tiene que ver con si hay vida o no hay vida al inicio en los procesos de interrupción del embarazo, ¿verdad?, así como también al final de la vida. Ustedes saben que en este momento está a estudio y con media sanción la ley sobre eutanasia, ¿verdad?, donde también se genera el mismo o polémica similar a la que se ocurre en torno al aborto. Lo importante es que hoy tenemos una ley sobre aborto, ¿verdad?, que, como decía, forma parte de un elenco mayor de leyes que reconocen derechos y que está en plena vigencia. Eso es lo primero que tenemos que tener en claro. No solo que está plenamente vigente, sino que efectivamente se viene aplicando, ¿no? No soy yo quien tenga que hablar hoy de la estadística, ¿verdad?, en cuanto a los abortos que se realizan conforme a la ley, porque no es esa mi misión en el día de hoy, pero sí señalar que es una ley que se está cumpliendo, que se viene ejecutando, que tuvo al inicio obstáculos bastante grandes, ¿verdad?, que todos conocemos, fundamentalmente vinculados a la objeción de conciencia que vamos a ver al final de la reunión del día de hoy. Pero si bien la ley se está aplicando, es necesario que siempre tengamos presente cuáles son los requisitos legales para que podamos estar frente a un aborto despenalizado. Porque lo que es importante es que sepamos que el aborto como tal sigue existiendo como una figura penal. Y lo que hizo la ley 18.987 fue despenalizarla cuando el aborto se realiza conforme a determinados requisitos
que establece esta nueva ley, ¿no? Y que si no se cumplen esos requisitos, renacen los artículos del Código Penal, y cualquiera puede ir a verlos, ¿verdad? El 325 y el 325 bis, que prevén dos situaciones, ¿verdad? La de la mujer que consiente un aborto contrariando o vulnerando las disposiciones de la ley, y el 325 bis, el de que la mujer realiza el aborto asistida por un tercero, ¿verdad? Como puede ser cualquier integrante, cualquier miembro del equipo de salud que facilite o que contribuya a la realización del aborto, en cuyos casos los que salen penados o resultan sancionados penalmente son ambos, ¿verdad? La mujer y quien la asiste en el proceso del aborto. Y esto es importante saberlo, no para que se genere un temor en relación a... No para generar temor en relación a la penalización del aborto, justamente porque tenemos que superar esa idea de la despenalización. Y en una avanzada en relación a la consolidación de la ley y a lograr más derechos, digo, poder determinar que no es un tema de despenalización, que el aborto desaparezca como figura penal y que sea exclusivamente un derecho. Pero ese es un proceso muy largo y ha sido muy importante haber logrado la despenalización, ¿verdad? Por lo cual hoy tenemos eso, pero tenemos que saber en qué medida, si no cumplimos con los requisitos legales, el aborto puede ser penalizado. Lo que resulta muy importante es que los requisitos que la ley establece para que estemos frente a un aborto legal, quien debe cumplirlos fundamentalmente es la mujer, ¿verdad? La mujer es el centro de esta ley. Es quien tiene el derecho subjetivo a abortar. Y como titular del derecho a la interrupción del embarazo, digo, sobre ella recaen el cumplimiento de los requisitos, pero también de las prerrogativas y de las compensaciones que tiene como consecuencia de realizar este procedimiento de interrupción del embarazo. Naturalmente que todos los efectores del sistema de salud y concretamente todos los integrantes de equipos de salud sexual y reproductiva que intervienen en procedimientos de IVE tienen que tener la capacidad suficiente para asesorar a la mujer acerca de cuáles son esos requisitos y qué consecuencias hay si no se cumplen. Digo esto porque uno piensa que en base a las directivas del órgano rector en materia de salud, que es el Ministerio de Salud Pública, todos los prestadores deben desplegar información suficiente para que las mujeres sepan, conozcan cuál es el derecho y cuáles son las obligaciones. Pero nosotros no podemos en ningún caso dar por descontado que eso va a ser así, porque depende de una serie de factores, ¿verdad? De factor sociocultural, ¿verdad? De los distintos niveles que hay desde el punto de vista sociocultural entre las mujeres del país, porque depende también del arraigo o del conocimiento que la mujer tenga de nuestro derecho, ¿verdad? Cuando Mónica nos va a hablar justamente del tema de las migrantes, de las inmigrantes, ¿verdad? Que acceden a la interrupción del embarazo y que seguramente las dificultades para conocer las normas nacionales es muy mayor que la que tienen las propias mujeres ciudadanas legales o naturales. Y entonces la información que se dé, tanto en el plano de lo formal, por ser el médico que hace el ginecólogo que recibe o el médico que recibe la primera consulta, o formar parte del grupo, del equipo multidisciplinario, como por formar parte de quienes realmente practican el procedimiento del aborto en forma directa. Digo, el conocer la ley, conocer los requisitos, parece algo fundamental. No solo para asesorar a la mujer, ¿verdad?, a efectos de que no vulnere
ninguno de estos requisitos, no incumplan ninguno de los requisitos, sino también para ponerse al cubierto la persona misma que interviene en el proceso de IVE, porque también puede caer en la penalización que todavía se mantiene en ese artículo 325 bis del Código Penal que habla del aborto asistido. Entonces, por las dos razones es importante conocer la ley y tenerla presente durante todo el proceso de realización del IVE, a efectos de evitar consecuencias indeseadas desde el punto de vista de la penalización. Dicho esto, respecto de la despenalización, vamos a decir que el requisito central, o el más importante, se vincula con el plazo, ¿verdad? El plazo que la mujer debe, en la que la mujer puede interrumpir el embarazo. Y desde ese punto de vista, seguramente, como ustedes saben, para hacer un aborto legal, para interrumpirse legalmente el embarazo, se requiere que se realice dentro de las 12 primeras semanas de gestación, ¿verdad? Este es un tema fundamental, porque naturalmente quienes quieren que la ley no se aplique o quieren consecuencias jurídicas de la ley por incumplimiento, se aferran al tema del plazo como una cuestión fundamental. Y un día que pase el plazo en la práctica concreta del aborto, lo significa para quienes son enemigos de la ley y de la interrupción del embarazo en general, hagan caudal, ¿verdad?, de su prédica, ¿tá?, y logren de alguna manera lo que no lograron de revertir en el proceso legislativo que dio lugar al dictado de la ley. Entonces, aparece como un plazo fundamental, que debe tenerse presente como cuestión primaria, ¿verdad?, en relación a la interrupción del embarazo, el plazo de las 12 semanas de gravidez. En otros ordenamientos jurídicos, en España, en otros países que tienen legislación sobre aborto, los plazos pueden variar entre 12 y 14 semanas, pero ahí anda. Nosotros logramos que fuera 12 semanas. Naturalmente que la voluntad de quienes promovieron la interrupción de embarazo a nivel legislativo fue de ampliar lo más posible dentro de lo científicamente aceptable el plazo para realizar el aborto legal. Luego de este requisito central de que les estoy hablando, aparecen requisitos que son procedimentales, ¿verdad?, que están contenidos en el artículo 3 de la ley y que han permitido determinar distintas etapas en el proceso de interrupción del embarazo. Se habla de IB1, IB2, IB3, etc., como una cuestión que en realidad a veces ayuda a categorizar las distintas etapas, pero que es necesario que se expliciten, ¿verdad?, porque luego se transforma en una invocación mecánica en base al número y no sabemos realmente cuál es la etapa a la que estamos aludiendo. Entonces, es más interesante ver concretamente cuáles son los requisitos que establece el artículo 3 de la ley 18.987 de IVE en cuanto a etapas y plazos. El primer requisito es que dentro de esas 12 primeras semanas de gravidez, la mujer acuda a la consulta médica en una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud, a efectos de poner en conocimiento del médico que la va a atender aspectos vinculados con el origen del embarazo y las circunstancias por que la mujer atraviesa en el momento que va a hacer la consulta. Lo primero entonces es que la mujer ponga en conocimiento en la consulta médica, en conocimiento del médico, las circunstancias derivadas de las condiciones en que sobrevino la concepción y situaciones de índole económico-social, ¿verdad? La ley habla de las penurias económicas, sociales o familiares o etarias que a su criterio impidan proseguir con el embarazo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la mujer tiene en esa primera consulta
que transmitirle al médico que su voluntad de abortar está vinculada con un segundito. Como les decía, eso significa que la primera consulta tenga un contenido importante, aunque a veces se soslaye, porque se parte de la base de que cuando la mujer va a la consulta ya va a ver a un ginecólogo que no es un objetor de conciencia, ¿verdad? Y que está sobreentendido que las razones que llevan a la mujer a abortar son las que dice la ley. Pero en estos temas no hay que dar nada por supuesto, ¿verdad? Porque el diablo mete la cola, o el diablo está en los detalles, ¿verdad? Y entonces es importante que el médico consigne en la historia clínica, digo, las razones por las cuales la mujer ha decidido primariamente y espontáneamente abortar, interrumpir el embarazo. Por supuesto que cuando hablamos de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, tienen que ver en cuanto al embarazo deseado o no deseado, ¿verdad? La eventualidad de una violación, ¿verdad? Como causante del embarazo, ¿verdad? Y en cuanto a las circunstancias derivadas de las condiciones económicas y sociales, tiene que ver con el tema de la composición familiar de la mujer, la existencia o no de un vínculo de pareja, ¿verdad? Los ingresos de la mujer a la fecha en que está afrontando la situación del embarazo, y todas circunstancias de entorno, ¿verdad?, que hacen que la mujer decida no proseguir con el embarazo. Cumplido esta primera consulta, el segundo requisito es que el médico que recibe la primera consulta disponga para ese mismo día o para el día siguiente, y así dice la ley, y creo que es muy estricta la ley desde ese punto de vista, ¿tá?, derive a la mujer a un equipo interdisciplinario. Todos sabemos lo que es la interdisciplina o la multidisciplina. Digo, acá claramente es un equipo interdisciplinario donde deben intervenir tres componentes en esa multiplicidad disciplinaria. Debe estar presente el componente médico en la especialidad de ginecotología. Debe haber un especialista en el área de salud psíquica, ¿verdad? Y en tercer lugar, debe haber un profesional del área social. Cuando hablamos de la salud psíquica, hablamos de un médico psiquiatra o un psicólogo, licenciado en psicología, y desde el punto de vista social hablamos de trabajo social. Digo, todos profesionales de distintas especialidades, de distintas ramas de conocimiento, del saber científico, que convergen en ese equipo. Y ese equipo, ¿cuáles son las competencias? ¿Por qué el legislador previó el pasaje por este equipo? En primer lugar, lo estableció porque quienes impulsaron la ley tuvieron que llegar a una serie de transacciones para que la ley pudiera ser sancionada. Cuando hablo de transacciones políticas, ¿verdad?, que siempre están presentes en un proceso legislativo. Y entonces, esto del equipo multidisciplinario y del periodo de 5 días posterior, que ahora vamos a ver de reflexión, digo, es una concesión hecha a quienes no están a favor del aborto, pero que están dispuestos o estuvieron dispuestos a aprobar la ley siempre que se sujetara el aborto a determinados requisitos. Entre esos requisitos aparece el equipo multidisciplinario, que es el segundo contacto de la mujer con un estamento profesional, ¿tá? Ese equipo multidisciplinario que tiene que actuar conjuntamente, digo, cuando se dictó el decreto reglamentario de la ley, se facilitaba el hecho de que pudieran actuar conjuntamente por la sencilla razón de que no es fácil en un servicio de salud, o no lo era, de un día para otro convocar, ¿verdad?, a un ginecólogo,
a un psiquiatra, a un psicólogo, a un trabajador social, para que juntos evaluaran a la paciente. Ahora, en parte también gracias a la ley de IVE, las empresas prestadoras de salud se han visto forzadas a contratar especialistas de estas disciplinas para dar cumplimiento a la ley. Con lo cual, esto generó, en ese efecto de deslizamiento que a veces tienen las normas, la creación de nuevos puestos de trabajo y empleo para muchos profesionales, ¿verdad? Que incluso son contratados por algunos prestadores exclusivamente para el tema IVE, para el tema de interrupción del embarazo. Bien, tenida la entrevista, en la entrevista el equipo multidisciplinario tiene que asesorar a la mujer acerca de una serie de circunstancias, antes que nada las vinculadas a las características que tiene la interrupción del embarazo y de cuáles son los riesgos inherentes a esta práctica, ¿verdad? Así como sobre las alternativas que hay al aborto provocado, lo que incluye los programas de planificación familiar, la posibilidad de tener un hijo en adopción, etc. Esto también una concesión, ¿verdad? Porque cuando la mujer tiene la decisión de interrumpir el embarazo, seguramente sabe que esas alternativas que se le van a ofrecer no responden a lo que es su voluntad. Y que, por el contrario, el dilatar la decisión lo que va a determinar es que se le venza el plazo de las 12 semanas en ese devenir. Por eso el legislador, como contrapeso, puso un plazo de 5 días, ¿verdad? O sea, no es que la mujer, después de la consulta con el equipo disciplinario, donde el equipo disciplinario le dice que puede adoptar, o le dice que puede buscar un plan de planificación familiar, etcétera, se vaya a su casa a pensarlo durante un mes, porque naturalmente el plazo se le vence, sino que la ley pone 5 días, ¿tá?, para que la mujer reflexione, ¿no?, y que en definitiva adopte, dice la ley, una decisión consciente y responsable. Ese periodo de reflexión mínimo de 5 días lleva a que la mujer ratifique su voluntad de abortar, o que, por el contrario, la modifique, ¿verdad? Resuelva no seguir adelante con el proceso. Si la mujer ratifica la voluntad de interrumpir el embarazo, pasado ese periodo de los 5 días de reflexión, va a consultar al médico ginecólogo, ¿tá?, que en principio debe ser un no objetor, ¿verdad?, en una situación ideal, porque si es un objetor de conciencia va a tener que derivarlo él, con su propia responsabilidad, a un médico no objetor, ¿verdad?, para encaminar ya la última etapa, que es la efectiva interrupción del embarazo, ¿tá? Esa interrupción del embarazo, cuando la mujer ratifica su voluntad, se coordinará en forma inmediata, como lo dispone la ley, y bajo unos principios fundamentales, que son, en primer lugar, el hecho de que se haga teniendo en cuenta la evidencia científica disponible. Cuando decimos esto nos referimos fundamentalmente al procedimiento utilizado, ¿verdad? Históricamente, en el aborto, el procedimiento quirúrgico, modernamente el procedimiento del uso de medicación para abortar, lo que todos ustedes conocen, y esa es la evidencia científica que refiere la ley. Y en segundo lugar, el principio general rector, que regula además o prima en todas las leyes sobre salud sexual y reproductiva, y aún yo diría en todas las normas sanitarias, jurídicas y técnicas, que es el principio de la disminución de riesgos y daños, ¿verdad? Seguido además de un tercer principio, que es el consentimiento informado de la mujer.
El consentimiento informado es un concepto que ustedes conocen, ¿verdad? Es cuando se le informa a la mujer acerca del procedimiento que se va a realizar, en este caso la interrupción del embarazo, de las eventuales consecuencias que la interrupción del embarazo puede llegar a tener, y en ese sentido se cumple, ¿verdad?, con la etapa de información y de, digamos, de documentación, ¿verdad?, de toda esta cuestión formal de la interrupción del embarazo, que implica la firma por parte de la mujer del consentimiento informado y la agregación del consentimiento informado a la historia clínica. Con el consentimiento informado, la mujer consciente de la interrupción del embarazo, sabiendo qué método se va a utilizar para esa interrupción y sabiendo además cuáles son las posibles cuestiones colaterales que puede implicar el aborto. En ese sentido, la ley establece una serie de obligaciones de los profesionales actuantes del equipo interdisciplinario, ¿verdad?, donde deben orientar y asesorar a la mujer sobre prevención del embarazo, la posibilidad de la entrevista con el progenitor, que debe ser preceptivamente autorizada por la mujer. Como decía al principio, la mujer es la titular del derecho subjetivo al aborto, y como titular del derecho subjetivo al aborto es quien decide si al progenitor, en caso de que sea una persona conocida, se le entrevistará o no se le entrevistará, porque en realidad la opinión o la voluntad del progenitor pasa a ser secundaria, no pesa en la decisión final que la mujer vaya a tomar. Pero lo que es preceptiva es la autorización por escrito de la mujer para que se establezca contacto con el progenitor para informarlo de la situación. Y lo otro que es muy importante es que el personal de salud que interviene en el proceso interdisciplinario debe abstenerse de influir sobre la mujer en cuanto a la toma de decisión final, buscándole imponer determinadas sus creencias o su opinión respecto del aborto. Esto es muy importante porque, entre otras cosas, se han planteado, se han denunciado situaciones en que se ha menoscabado el derecho de la mujer tratando de influir sobre ella. Creo que culminé el plazo. Voy a redondear en la segunda parte nuevamente los requisitos junto con la objeción de conciencia. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Muy interesante, instructivo y aparte una capacidad de síntesis admirable. Le damos la palabra a Mónica, que se va a referir justamente al tema de migrantes y también a los casos en donde la ley no se cumple. ¿Qué debemos hacer como equipos de salud? ¿Qué debemos hacer como usuarias? Mónica, tenés la palabra. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes por la convocatoria, muy buenas tardes para todos y para todas, es un gusto. Estaba repasando quienes aparecen con sus nombres y hay muchas personas con las cuales hemos compartido distintos espacios de formación continua, así que es un gusto estar participando. No puedo dejar de hacer mención a estos 10 años de vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, porque hace 10 años éramos otro país. Estos cambios que han venido de la mano de una apertura en el campo de los derechos no solo se han producido en la salud, se han producido en muchos aspectos de la vida del ciudadano, y eso hace que hoy por hoy, a la luz de estos 10 años, tengamos nuevos aprendizajes y nuevos desafíos, ¿no? Entonces, como decía Fernando, esta es una ley que está aplicándose, que está en funcionamiento, que el sistema ha integrado como una prestación más, que los profesionales hemos integrado como parte de nuestra cotidianeidad y de nuestra formación también, los nuevos recursos humanos que egresan y se integran al mercado laboral, en salud y en educación y en protección social y en un montón de aspectos ya han integrado esta ley, pero también si somos críticos y si mantenemos esa mirada crítica, sabemos que se han generado brechas. Y eso es un poco la idea de trabajar hoy, quienes no están alcanzando al acceso
a esta ley en nuestro país, que lo tiene como uno de sus logros en términos de derechos. Hace 10 años teníamos el gusto de estar, yo tenía el gusto de estar integrando un grupo donde el doctor Fernando Rovira lideraba la reglamentación de la ley. En ese mes de noviembre del 2012 se reglamentó la ley, y en un tiempo récord se logró una reglamentación que, como bien decía Fernando, iba en el terreno del ensanchamiento de los derechos, ¿no? Que el sistema pudiera ponerse a disposición de las mujeres que estaban necesitando esta prestación, y está funcionando la ley basado en ese concepto, creo que en forma ininterrumpida en todos los territorios del país, más allá de las dificultades por todos conocidas que hubo en algunos lugares, ¿no? Y digo esto porque 6 meses después de la promulgación de la ley, en el mes de octubre del 2012, nuestro país, la ciudadanía en su conjunto, compareció frente a través de un mecanismo de democracia directa, como es el referéndum, y por lejos no se alcanzó lo mínimo que la Constitución prevé para remover la norma. Y desde ese momento, si bien ha habido cambios, y si bien se interpusieron algunos recursos vinculados al cambio en algunos aspectos de la ley que ya traía Fernando, es una ley que ha quedado firme, y que en el devenir de estos años se ha incorporado a la cultura de uso de los servicios, con una trayectoria muy predecible. Aquello que decíamos en su momento, que el número de abortos iba a ir aumentando lentamente hasta alcanzar una meseta, producto de la difusión de los servicios, pero que no era esperable un número de abortos que escandalosamente sorprendiera al sistema de salud. Eso efectivamente se ha producido. Hemos llegado ya hace varios años a una meseta de unos 10.000 interrupciones anuales en el país, y sabemos también que el descenso de los nacimientos que se viene produciendo desde el 2015 para acá no se corresponde con un aumento de las interrupciones voluntarias del embarazo, sino que se corresponde con un más eficiente y efectivo acceso a las tecnologías anticonceptivas en la gran mayoría de los casos, y a la diversificación de esas tecnologías anticonceptivas para adaptarse a las necesidades de las personas. Por eso digo que no somos el mismo país que hace 10 años, y está bueno poder pensar en clave de que efectivamente esta ley, en conjunto con las otras leyes vinculadas a salud sexual y reproductiva, efectivamente han aumentado la matriz de derechos que las mujeres tienen para cuidar su salud y tomar las decisiones que estimen pertinentes. Entonces, no quería dejar de pensar en ese paraguas que nos acompaña de todos estos años. Yendo al tema que nos convoca hoy, es interesante, escuchándolo a Fernando, ver cómo la letra de la ley, si uno la ve en clave de derechos, determina determinadas prácticas, ¿no? Determina determinadas prácticas, es una redundancia, pero, por ejemplo, la norma claramente dice que el embarazo se puede interrumpir durante las primeras 12 semanas de gravidez. Y al leerlo así textual, todos sabemos que el embarazo se puede interrumpir hasta las 12 semanas y 6 días, en las cuestiones generales. Y eso implica que en el manual de interrupción voluntaria del embarazo, el manual técnico, se recomienda, al realizar la ecografía, no fraccionar la edad del embarazo, sino poner, bueno, este embarazo tiene 8 semanas, o 10 semanas, o 12 semanas, o 15 semanas. El más menos tantos días no hace al trasfondo del acceso al derecho, ni debería interceptar el razonamiento clínico, ¿sí? Todos sabemos que hasta 12 semanas y 6 días sí se puede interrumpir el embarazo, y después no, más allá de que el procedimiento haya dado comienzo. De la misma manera, esta cuestión de las causales para interrumpir un embarazo. La ley claramente dice que la mujer tiene que poner en conocimiento del médico, dice la norma, las situaciones en las que se ha dado este embarazo, y claramente dice las situaciones en las que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares, o etarias, que a su criterio le impiden continuar con el embarazo en curso. Y el que a su criterio es sustantivo, porque las razones que la mujer esgrime como válidas para interrumpir el embarazo son válidas para interrumpir el embarazo, punto. No requiere ninguna otra
corroboración de parte del equipo de salud. Y estos aspectos que son importantes como tenerlos claros porque a veces, y más cuando pasan los años, y más cuando vemos de repente usuarias que repiten la interrupción del embarazo, a veces hay equipos de salud que están tentados de decir, pero ¿qué límites tiene la interrupción del embarazo? ¿Se puede interrumpir, se puede realizar un aborto 3, 4, 5 veces la persona? Es una excepción, pero no somos nosotros quienes van a recortar un derecho consagrado por ley. Entonces, es importante tener claro que si la práctica se ajusta a lo que la norma dice, estamos dentro de ese nivel donde la práctica está protegida por la norma y además es lo más promotora de derechos en términos de acceso a una interrupción segura dentro del sistema de salud. Entonces, todos esos aspectos que recordaba Fernando son sustantivos para mantener una práctica ajustada a derecho y segura para el equipo y para las usuarias. En este contexto pensemos en una brecha que se ha generado y que cada vez es más presente, vinculada a las situaciones de las mujeres migrantes en el Uruguay. Me voy a permitir compartir pantalla para mostrarles algunos datos y algunas fuentes, por si alguien después quiere profundizar en el tema. En esto de nuevos conocimientos que uno va necesitando para poder alimentar conceptualmente la práctica profesional, es importante ver en qué situaciones está la migración en el Uruguay, y en particular la migración de mujeres. ¿Dónde tengo que apretar para poner la pantalla completa acá? ¿Alguien sería tan amable de decirme? A ver. ¿Dónde dice presentación? Sí, F5. Abajo, ahí está. Abajo a la izquierda, donde hay como una copita ahí, es una pantallita. Abajo a la izquierda, copita. Y al lado del libro. Ahí está, al lado del libro. Perdón, abajo a la derecha. Entre el libro y el símbolo de menos. Abajo a la derecha, entre el libro y el signo de menos. Ah, por favor. En el borde inferior de la pantalla. F5, probá si no. Ah, prueba F5. Ahí probé. F5, pero no. No se preocupe. Y si no, en presentación con diapositivas arriba, ¿no? Arriba, sí, puede ser. Ahí. Dale ahí. Y, ¿Ahí? ¿Ahí lo están viendo? Perfecto. Sí, pantalla completa. Ahí está. Simplemente lo que no sé si estará para pasarse solo o sí. si le tiene. No, yo lo estoy pasando desde acá. ¿Ustedes ven que paso la diapositiva? Sí. Ah, ok. Bueno, muchas gracias a quienes me han asistido. Quería comentarles algunas cuestiones porque ha cambiado en la última década fundamentalmente, y sobre todo los últimos 4 o 5 años previos a la pandemia, las características de las migraciones en Uruguay, y en particular algo que las autoridades competentes llaman las nuevas migraciones, ¿no? En la última década, la migración, sobre todo punto de partida de orígenes latinoamericanos, ha revertido el saldo migratorio en el Uruguay. Básicamente, tenemos más emigrantes que inmigrantes. Hay más personas que llegan al país para quedarse en el país que aquellos que deciden egresar hacia otros destinos. Y es bastante peculiar que el grueso de la migración en los últimos años se ha producido desde otros orígenes latinoamericanos, y vamos a ver por qué eso es relevante a la hora de pensar en la salud sexual y reproductiva. Todos nosotros hemos seguramente conocido en nuestro vecindario o en nuestros consultorios a mujeres y varones que vienen desde estos destinos, desde Perú, Cuba, Venezuela, Bolivia, Colombia, República Dominicana. Pero hay una fuerte característica que diferencia esta migración de otras, y es una feminización permanente y en aumento, sobre todo desde República Dominicana, Colombia y Bolivia. Sobre todo son mujeres que llegan al Uruguay. El 55% de los datos hasta el 2020, el 55% de los migrantes que llegan al Uruguay son migrantes, mujeres, y que emprenden un proyecto migratorio, que uno desde el campo de la salud no necesariamente conceptualizamos, yo creo que no lo hacemos, qué implica que una persona sea migrante, ¿no? La persona que emprende un proyecto migratorio emprende la búsqueda de un nuevo proyecto de vida, y para las mujeres eso representa todas las veces dos aspectos que están en permanente tensión.
Por un lado, representa para las mujeres condiciones emancipadoras, en el sentido de que el poder hilar, planificar y llevar adelante un proyecto de búsqueda en otro país implica un avance y una autonomía. Pero también, y a la vez, ese ser migrante, el integrarse a otra sociedad, también va acompañada de las vulnerabilidades que esa mujer ya vivía en su país de origen, y acá es importante tener en cuenta que la inequidad de género, entre otras inequidades, en buena parte de América Latina son mucho más marcadas que en el Uruguay, por lo cual las mujeres que llegan al Uruguay llegan desde contextos donde el acceso a los derechos sexuales y reproductivos no es el mismo contexto que el que tenemos en Uruguay. ¿Eso por qué importa? Bueno, hay algunas investigaciones respecto de cómo las mujeres que emigran están recibiendo atención en salud sexual y reproductiva en el Uruguay. En particular, este estudio lo traje porque me pareció muy interesante. Nos muestra, el Uruguay tiene un contexto legal en términos de migraciones, es el modelo de nuestra ley de migraciones es un modelo integracionista y multiculturalista, eso se supone que debería, y ahora voy a explicar por qué digo supone, que debería garantizar que las personas migrantes lleguen al Uruguay y puedan acceder al total de los derechos, al igual que la población nacional, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, conservando su propia idiosincrasia y su propia cultura, y poniendo el énfasis en sus necesidades, y no tratando de que las personas se adecúan a la cultura nacional. Y esto es especialmente importante porque los aspectos vinculados a la sexualidad y a la reproducción están profundamente vinculados con las culturas de las personas, y en cosas sencillas como, por ejemplo, la elección del método anticonceptivo, la cultura o no de controles en salud, por ejemplo, son muy distintas en distintos puntos de esta América Latina, y muchas veces podemos creer que las personas, las mujeres migrantes, o no tienen interés, o no tienen la costumbre de controlarse, o no, y muchas veces parten desde el desconocimiento de los derechos que las asisten, desde el desconocimiento del sistema de salud y de los servicios, pero además desde concepciones vinculadas a su propio cuerpo y a su propia sexualidad que son diferentes y que deben ser aquilatadas como parte de esa diversidad que enriquece nuestra sociedad a través de la migración. No podemos entender servicios vinculados a las mujeres migrantes sin entender que en ellas se interseccionan de manera ineludible aspectos que tienen que ver con el género, pero no solo, sino también con la nacionalidad, la clase social y la etnia y raza, entre otras variables que hacen que la búsqueda y el uso de los servicios no sea exactamente igual, o que no sea esperable que usen los servicios de la misma manera que lo utilizan las mujeres uruguayas. Esto es importante porque cuando se le pregunta a las mujeres migrantes cómo reciben los servicios, ellas identifican aspectos que tienen que ver con la discriminación, que tienen que ver con cierta hostilidad, incluso cierta infantilización de las personas migrantes al momento de realizar un asesoramiento en salud sexual y reproductiva por un método anticonceptivo, por una interrupción del embarazo o por otros aspectos vinculados a la prevención de infecciones de transmisión sexual o lo que fuere. Es decir, que este estudio, y no es el único, muestra que en este vínculo con las mujeres migrantes reproducimos aspectos que tienen que ver con la discriminación, muchas veces la discriminación étnica y la discriminación racial. Y no es casualidad que el flujo de mujeres vinculadas a la diáspora afrodescendiente en el Caribe y en los países más centroamericanos estén presentes en nuestros sistemas de salud, y nosotros, si no somos muy conscientes de la cultura y de la pertenencia de estas personas a otras sociedades y la importancia de conocer esa diversidad, podemos, sin percibirlo probablemente, reproducir algunos aspectos que conspiran contra el acceso de estas mujeres al sistema de salud, a todos los servicios de salud sexual y reproductiva, y en particular a los de IVE. Este estudio lo explica con muchísima claridad, y por eso se los mencionaba. En este contexto, ¿qué pasa con las mujeres migrantes que solicitan la interrupción voluntaria del embarazo? Como bien decía Fernando,
La norma de interrupción voluntaria del embarazo prevé que la ley es aplicable, que están contenidas dentro de la ley, las ciudadanas uruguayas, naturales o legales, y las mujeres extranjeras que han vivido en el país por lo menos durante un año. Esto no soy yo quien para interpretar a los legisladores, pero es una suerte de asegurarse de que las mujeres no vengan al país simplemente a abortar, algo así. Contexto que hoy por hoy es significativamente diferente con el aborto despenalizado en Argentina, por ejemplo, y con la fuerte migración desde Argentina a Uruguay que hay histórica, hoy por hoy es poco pensable que haya un turismo de abortos, digamos, ¿no? Es bastante poco planteable. Pero bueno, en su momento se encontró necesario, de la mano de estas negociaciones que decía Fernando, de incorporar esta cláusula. Y entonces, ¿qué pasa con las mujeres migrantes? La mujer que hace menos de un año que vive en el país, que no puede acreditar que ha vivido en el país por más de un año, en principio no estaría contenida dentro de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, a excepción de esta modificación que incluyó la ley de violencia basada en género, la ley 19.580, que es posterior a la ley de IVE, que en su artículo 7, entre los derechos de las mujeres víctimas de violencia, implica esto que está marcado con la flecha amarilla, que es que tienen derecho a la interrupción del embarazo todas las mujeres, cualquiera sea su nacionalidad, y aunque no haya alcanzado el año de residencia en el país, siempre que los hechos de violencia hayan ocurrido en el territorio nacional. Lo que constituye, dice la norma, una excepción al artículo 13 de la ley 18.987, que es el que dice justamente que están contenidas dentro de el derecho a interrumpir el embarazo las ciudadanas legales o naturales o las extranjeras con más de un año de residencia. ¿Esto qué implica? Que si una mujer llega a nuestras consultas refiriendo que el embarazo que está cursando y desea interrumpir es producto de violencia ejercida en el país, aunque no pueda dar cuenta que hace un año que vive en el país, tiene derecho a la interrupción del embarazo. Eso, además de judicializar necesariamente el hecho de violencia, porque necesariamente tiene que haber una denuncia judicial, no así policial, pero sí judicial, es lo que dice la norma, en la cual la mujer da cuenta de que ha sido víctima de violencia. Y para muchas mujeres esto ha resultado un recurso que han utilizado y que han visto como de alguna manera protector de su derecho, en el sentido de que no son pocas las mujeres migrantes que están en estado de tal vulnerabilidad con altísimo riesgo de estar en situaciones de violencia por las inequidades múltiples que hablábamos, y además porque muchas veces este país a donde las migrantes y los migrantes llegan pensando en un país con estabilidad institucional, con acceso a los derechos, y eso es así, muchas veces no los recibe con una fuente laboral, con salidas sanitarias, educacionales y de cuidado adecuadas, por lo cual las personas incurren muchas veces en aspectos de muchísimo riesgo, y acá quiero ser muy cuidadosa porque también nos dicen las mujeres migrantes en estos estudios que muchas veces ellas perciben que la discriminación nos lleva a nosotros los uruguayos o los equipos de salud a hacer algunas generalizaciones, como por ejemplo que las mujeres migrantes de algunas, en particular de algunos orígenes como República Dominicana, se dedican mayoritariamente al trabajo sexual. Y esto, que para algunas mujeres es así, es su realidad, ellas lo perciben como que se ha generado una especie de, y si en una especie, se ha generado una estigmatización que engloba a todas las mujeres de pertenencia, de origen dominicano, vinculado al trabajo sexual. Hasta dónde esas percepciones muchas veces trasuntan la relación sanitaria y justamente son vistas como hostiles por las personas a quienes debemos nuestro mayor esfuerzo para atenderlas de acuerdo a sus derechos, ¿no? Entonces, va a haber un grupo de mujeres migrantes que no estuvieron un año en el país, pero que refieren que el embarazo que cursan es producto de violencia y van a poder acogerse a la ley.
pero las otras mujeres, las que acaban de llegar, las que están por fuera del plazo legal, o las que deciden no hacer una denuncia por lo que fuere, de que han sido víctimas de violencia sexual, en fin, esas mujeres están, en principio, no van a estar contenidas dentro de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y entonces ahí nos gustaba la idea de dedicar 5 minutos a recordar qué es lo que tenemos que hacer cuando una mujer que solicita la interrupción voluntaria del embarazo no cumple los requisitos previstos en la ley. Porque tenemos la ley 18.426, la ley de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva, que incluye lo que antes de la ley de IVE era el asesoramiento pre y posaborto, que era la estrategia con la que trabajábamos y poníamos a disposición de todas las mujeres que necesitaban interrumpir sus embarazos, y eso sigue estando vigente. Entonces, si una mujer, por la razón que fuera, por la edad gestacional del embarazo, o porque es una ciudadana extranjera que no tiene una residencia mayor de 1 año, y su embarazo no es producto de violencia, o porque por alguna razón no completó el proceso de las consultas y los tiempos y los plazos que nos decía Fernando, en todas esas situaciones lo que sí podemos hacer, y debemos hacer de hecho, es aplicar la ley 18.426, que claramente dice que se debe implementar en todo el territorio nacional la normativa sanitaria vigente. Esto es para el año 2008, cuando se promulgó la ley de derecho a la salud sexual y reproductiva, vinculado al asesoramiento para una maternidad segura, medidas de protección materna frente al aborto provocado en condiciones de riesgo. Es lo que entre nos llamamos asesoramiento pre y posaborto, que para los que tenemos algunos años en estos temas, recordamos como ordenanza 369. Este librito verde creo que ya no está en ninguna biblioteca, porque, bueno, está contenido dentro de una ley, y entonces la ordenanza ya tiene estatus legal, pero esta ordenanza es del 2004, fue la primera vez que nuestro país y la autoridad pública consignó que el aborto, que la muerte materna por aborto era un problema de salud pública en el Uruguay, y consagró dentro del marco sanitario que llamamos consulta inicial y consulta posaborto. Eso está vigente, está dentro de la ley, y es necesario recordar todas las veces que una mujer que por cualquier razón no pueda acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en los términos de la ley 18.987, sí tiene derecho a ser asesorada. ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Y esto es como para ir redondeando. Bueno, lo que no podemos hacer es denegarle la atención a una mujer que plantea un embarazo no deseado y que no cumple los requisitos para acogerse a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La atención en salud es un derecho en nuestro país y debe ser brindado en todas las condiciones, siempre dentro de la ley, pero siempre brindar atención. Lo que no podemos hacer es incidir en la decisión de la usuaria. No podemos ni promover ni desestimular ninguna de las alternativas. Y lo que no podemos hacer si la mujer no cumple los requisitos es brindarle la medicación para la interrupción del embarazo. Eso claramente es una línea que no podemos pasar en aras de cumplir la ley. Ahora, frente a estas cosas que no podemos hacer, sí hay muchas otras que sí podemos hacer, que es lo que está contenido dentro de la normativa, la ordenanza 369, que es brindar información, reducir riesgos y daños, escuchar, abordar integralmente, solicitar la ecografía, el grupo, todo lo que hacemos en toda la consulta IB1, IB2, abordar exhaustivamente el tema de las prácticas de menor riesgo para la interrupción del embarazo. La palabra exhaustivamente está recogida en la norma, por eso está entrecomillada, por lo cual podemos perfectamente hablar de las prostaglandinas y podemos perfectamente hablar del misoprostol, porque necesitamos brindarle a la mujer toda la información. Es nuestro deber legal y ético brindarle toda la información para que no exponga su salud. Y luego en la consulta posaborto vamos a también poder, y de hecho estar obligados, pero éticamente podemos no solo abordar y apoyar integralmente a esa mujer, sino prevenir la ocurrencia de nuevos embarazos no deseados, desarrollando todas las estrategias de asesoramiento anticoncepcional y
prevención y detección de otras complicaciones y de otros aspectos que tienen que ver con la salud mental y psicosocial de esa mujer que ha pasado por un embarazo no deseado. O sea que aún en los casos donde la mujer no cumple los requisitos, es mucho más lo que hay para hacer que lo que no podemos hacer. Y no queríamos dejar de recordarlo a 10 años de esta ley que sin lugar a dudas ha sido un gran paso para los derechos sexuales y reproductivos, pero siguen habiendo brechas y mujeres que van a requerir que sigamos desarrollando todas las herramientas que nuestro marco legal y ético nos provee. Así que hasta acá era un poco lo que quería comentarles, y creo que vamos con Fernando. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchísimas gracias, Mónica. Muy exhaustivo, detallado, muy interesante. Recuerden todas y todos que si tienen preguntas las pueden ir dejando en el chat. Y vamos a reservar un momentito al final. Somos casi 40 en este momento. Le dejo la palabra nuevamente a Fernando Rovira para que nos dedique 10, 15 minutitos a hablar de la objeción de conciencia, que también es un tema que nos convoca hoy. Bueno, antes de la objeción, ¿me escuchan? Bien. Perfecto, se te escucha perfecto. Bien, antes de ingresar al estudio de la objeción de conciencia, me había quedado del bloque anterior. Primero debo decir que me pareció excelente la exposición que acaba de hacer Mónica, ¿verdad? Con esa visión que tiene cosmogónica de lo médico y de lo jurídico y de lo sociológico. Me parece que es una integración de conocimiento que para estos temas es indispensable. Me había quedado un puntito que quería señalar en relación a los contenidos de la ley, que es el vinculado a cuáles son las excepciones que tiene la ley. Porque la ley tiene dos excepciones en cuanto a formas de practicar el aborto, que tienen otra regulación, ¿verdad? En virtud de dos circunstancias fundamentales. La primera es cuando el estado de gravidez implique un grave riesgo para la salud de la mujer, ¿tá? Y en estos casos lo que está en juego y lo que la ley promueve es que se salve la vida del embrión, en tanto eso no signifique poner en riesgo o en peligro la vida o la salud de la mujer, de la madre, ¿tá? Esto me parece importante porque constituye una excepción en cuanto a la posibilidad de hacer un aborto por fuera de lo que es las previsiones legales. Y la segunda, son tres en realidad, la segunda es cuando se verifique un proceso patológico que provoque malformaciones que son incompatibles con la vida extrauterina. También en estos casos se puede practicar el aborto por fuera de los requisitos exigidos por la ley. Y en tercer lugar, los casos en que el embarazo sea un producto de violación acreditado con una constancia de denuncia judicial, en cuyo caso se puede hacer dentro de las 14 semanas. Me detengo un poquito en esto último, ¿verdad? Que en general no se menciona, no se refiere, y es que quienes objetan el aborto basándose en cuestiones de índole religiosa, filosófica y demás, pero sobre todo religiosa, no tienen en cuenta que el aborto está despenalizado desde hace muchísimos años para los casos de violación, ¿verdad? Como que la vida, en el caso de la violación, no fuera tan vida, si es que realmente existe vida o existe un sujeto de derecho, como muchos sostienen, cuando es concebido normalmente o cuando es fruto de una violación. La hipocresía, ¿verdad?, de la legislación y de los legisladores histórica hacía que en este caso se habilitara desde siempre, desde hace décadas, el aborto sin cumplir otros requisitos legales como lo que ahora se propone en la nueva ley. Dicho esto, pasamos al tema objeción de conciencia, que es un tema que en lo personal, desde el punto de vista como jurista, nos importa especialmente, ¿tá? ¿Por qué? Porque es un concepto de la bioética que de golpe irrumpe en el mundo del derecho. Cuando digo de golpe, digo en la aparición de estas leyes que reconocen derechos a la salud sexual y reproductiva, a la interrupción del embarazo, a la voluntad anticipada, ahora a la eutanasia,
aparece el tema de la objeción de conciencia. Lo primero es definir bien qué es la objeción de conciencia, ¿verdad? Y yo les traje una definición de objeción de conciencia en el ámbito sanitario, porque hay objeción de conciencia en el servicio militar y otras objeciones de conciencia, pero la que nos interesa es en el ámbito sanitario, que dice que la objeción de conciencia es la decisión individual de aquellos que están involucrados en la práctica de un procedimiento de salud de abstenerse de realizar un acto médico legalmente aprobado, invocando la transgresión que la ejecución de dicho acto implica para su conciencia o sus valores filosóficos o religiosos. Esto para cualquier prestación en materia de salud o el cumplir algún acto médico de cualquier naturaleza, pero que sea sanitario. Más específicamente en relación a la interrupción del embarazo, se puede decir que la objeción de conciencia es la negativa del personal sanitario a llevar a cabo prácticas abortivas motivadas por la convicción de que tal proceder constituye una grave infracción de la ley moral, de los usos deontológicos o, en caso de creyente, de la norma religiosa. Nosotros no vamos a poner en duda nada de esto, ¿no? Porque la objeción de conciencia existe tácita o expresamente desde siempre, sea porque a veces las constituciones de algunos países reconocían un derecho genérico a la objeción de conciencia, sea porque legislaciones sobre temas específicos reconocen la objeción de conciencia como una forma de abstraerse de la obligación de cumplir una obligación, un mandato de carácter legal. O sea que negarlo sería ofender lo que es una tradición, ¿verdad?, de la legislación y de la bioética, de reconocer que no se puede forzar a alguien a realizar un acto que sea contrario a sus convicciones. Pero lo que sí vamos a hacer, porque somos, en lo personal, somos juristas, tenemos muy clara la importancia que tiene la imperatividad de la ley para todos los ciudadanos, ¿verdad?, la obligación de cumplir las leyes, sí nos vamos a detener en los límites que la objeción de conciencia tiene, porque la posibilidad de eludir la ley, que generalmente genera responsabilidad civil, responsabilidad penal, etc., cuando se invoca objeción de conciencia desaparece. Entonces, es tan importante la objeción de conciencia desde el punto de vista del derecho, que implica nada más ni nada menos que no cumplir una ley por voluntad propia. Entonces, el tratamiento de esto tiene que ser un tratamiento muy riguroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si dejáramos librado a la conciencia el cumplimiento de distintas normas que tienen contenido religioso, ético, filosófico, lo que sea, en cuanto a su ejecución, tendríamos que el orden jurídico sería una entelequia, ¿verdad?, que cualquiera lo cumpliría o dejaría de cumplir conforme a sus convicciones. Entonces defendemos la idea, antes que nada, que la objeción de conciencia es de carácter excepcional y como tal de interpretación restringida. Esto quiere decir que es una excepción a la obligación genérica de cumplir con las leyes, con las normas de derecho en general. Y en consecuencia, esa excepción debe ser interpretada restrictivamente. ¿Qué quiere decir una interpretación restrictiva? Quiere decir que siempre hay que primar la obligación de cumplir la ley y examinar restrictivamente cada una de las hipótesis en las cuales ha de admitirse la objeción de conciencia. Y esto es muy importante que se tenga presente en el caso del IBE, porque nosotros sabemos que ha habido objeciones de conciencia que han sido en realidad desobediencias civiles, ¿verdad? La doctrina nacional e internacional sobre todo hace esta distinción, ¿verdad? Dice, una cosa es la objeción de conciencia auténtica y otra es la desobediencia civil, ¿verdad? Es cuando los profesionales obligados a realizar un acto médico, como en este caso los ginecólogos o todos los integrantes del equipo de salud, en realidad lo que quieren es derogar la norma, derogar la ley, y lo que hacen es objetar de conciencia o formular objeción de conciencia, cuando en realidad no tienen un tema de conciencia que les impida cumplir con la ley.
lo que tienen es una cuestión de carácter político, un interés de carácter político en que la ley sea derogada. ¿Tá? También puede tener un carácter filosófico, religioso, la intención de derogar la ley, pero eso no es objeción de conciencia. Entre otras cosas, para que sea auténtica, la objeción de conciencia tiene que ser individual. ¿Ah? Las objeciones de conciencia colectiva son contrarias al instituto de la objeción de conciencia, porque justamente la conciencia que se tiene en cuenta es la de aquel que está mandatado a cumplir la ley y resuelve no cumplirla porque su conciencia se lo indica. Cuando estamos en una objeción colectiva de conciencia, como ha ocurrido acá en el Uruguay, ¿verdad? Con una acción que hubo, que se llegó hasta el Tribunal de los Contenciosos Administrativos, que revocó algunas de las disposiciones del decreto reglamentario de la ley de IBE. Cuando estamos frente a eso, estamos muy cercanos a lo que es la desobediencia civil y no a lo que es la objeción de conciencia. Desde el punto de vista conceptual, la objeción de conciencia requiere dos requisitos. Primero, que exista en el ordenamiento jurídico de que se trate el derecho a hacer la objeción de conciencia. ¿Ah? Traídos a la realidad del IBE, efectivamente, la ley de interrupción del embarazo prevé la objeción de conciencia, ¿ah? Como primera cuestión. El segundo requisito es que exista un precepto jurídico que imponga al objetor la realización de un determinado acto, como ocurre también en la interrupción del embarazo. En la medida que hay una ley que reconoce el derecho de la mujer de interrumpir el embarazo, hay un precepto legal que el objetor debe cumplir y no lo cumple fundándose o amparándose en razones de conciencia. Es importante señalar que ese carácter excepcional y de interpretación restringida determina que desde el punto de vista jurídico se le deban imponer determinados límites a la objeción de conciencia. Que yo clasifico en límites internos y límites externos, ¿verdad? Los límites internos son aquellos vinculados con la noción misma de objeción de conciencia, ¿verdad? Y se trata de la determinación precisa de los supuestos que habilitan el planteamiento de la objeción, que si bien abarcan una gama bastante importante y amplia de situaciones, su mayor grado de concreción desde el punto de vista conceptual en el terreno teórico reduce los eventuales desbordes en el ejercicio del derecho. Con esto que estoy queriendo decir que se requiere mucha concreción en relación al acto que es objeto de la objeción de conciencia, como lo es concretamente la interrupción del embarazo. Entonces tenemos ya un límite interno que claramente dice que la objeción de conciencia solo se puede realizar en relación a este tema de la interrupción del embarazo. Y en segundo, los límites externos, que tiene que ver con los derechos de otras personas que no son el objeto. Y en el caso concreto que no se ocupa, tiene que ver con la relación entre el derecho a hacer objeción de conciencia y el derecho a interrumpir el embarazo por parte de la mujer. Hay una colisión de derechos, ¿verdad?, que hace que el Estado deba armonizarlos. Deba armonizar el derecho del objetor con el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo. ¿Y cómo debe hacer el Estado para ello? La primera postura es de quienes a rajatabla sostienen que la objeción de conciencia tiene un carácter extralegal, que el derecho no puede decir cuáles son las razones por las cuales se puede hacer objeción de conciencia, y en consecuencia prácticamente dejan en la nebulosa el alcance que tiene la objeción de conciencia para que quien la haga no tenga por qué dar explicaciones de nada, sino sencillamente decir que hacen excepción de conciencia en relación a un acto médico concreto, como lo es en este caso el aborto. Esta indeterminación, ¿verdad?, que sostienen quienes son defensores a ultranza de la objeción de conciencia y correlativamente en el aborto detractores también de primera línea de la interrupción del embarazo, colide con lo que yo señalaba en cuanto al carácter restrictivo
y de excepción que tiene la excepción de conciencia, ¿verdad? Porque estoy abriendo un margen de tal discrecionalidad si no defino en la ley qué es la objeción de conciencia, quiénes la pueden ejercer, qué actos son los que objetivamente pueden ser objeto de objeción de conciencia, valga la redundancia. Yo estoy dejando que todo el mundo haga objeción de conciencia y entonces frustro el derecho de un tercero, que en este caso es la mujer, digo, para el ejercicio de un derecho que la ley le reconoce. Entonces, en esta contradicción o confrontación de derechos, tenemos que ser muy claros en cuanto a la determinación de en qué casos y por qué vías se puede ejercer la objeción de conciencia. De ese punto de vista, es muy importante señalar que en nuestro derecho positivo hay concretamente un decreto, que es el decreto reglamentario de la ley de voluntad anticipada, digo que no sé si quizá muchos de los que están, el público de hoy, quizás puedan no conocerlo, seguramente lo conocen, pero ese es lo que se llama el testamento anticipado, ¿verdad? Cuando una persona que está en uso de sus facultades mentales anticipadamente, cumpliendo determinadas formalidades, expresa su voluntad de que si se encuentra frente a una enfermedad irreversible, no se le apliquen determinados tratamientos o determinadas terapéuticas. Esa es la voluntad anticipada. Y el decreto reglamentario tuvo la virtud de definir qué es la objeción de conciencia y decir cómo se debe ejercer la objeción de conciencia, lo cual estrecha el margen y evita, o por lo menos limita, lo que puede ser la desobediencia civil, ¿verdad? Porque hay un decreto que lo establece para concretamente la voluntad anticipada. Y dice ese decreto, que es del 4 de diciembre del 2013, en su artículo 18, dice: se considera objeción de conciencia la decisión individual de aquellos que están involucrados en la práctica de un procedimiento de salud, de abstenerse de realizar un acto médico, científico y legalmente aprobado, invocando la transgresión que la ejecución de dicho acto implica para su conciencia o valores filosóficos o religiosos. Pero lo que viene a continuación, porque como verán, esto no se aparta mucho de la definición doctrinaria que dimos al principio, ¿no? Porque habla de valores, habla de la conciencia, de los valores filosóficos, de los valores religiosos. Pero a continuación dice el artículo: dicha objeción deberá ser notificada por el médico tratante a la dirección técnica de la institución respectiva en escrito fundado y que tiene que ser individual. Dice: en caso de que la objeción sea de recibo a juicio de la referida dirección de la institución, la misma dispondrá a la brevedad posible la sustitución del médico objetor por otro no objetor de conciencia, y que hasta tanto ello no ocurra, el primero deberá seguir actuando para que no se interrumpa el procedimiento. Entonces tenemos una norma de hecho positivo, quiere decir que obliga, una norma tangible, que si bien no tiene rango legal, sí tiene jerarquía de decreto, que perfectamente se puede utilizar como norma de reenvío o como norma análoga para el tema de la objeción de conciencia en materia del aborto. La otra forma de limitarlo es establecer claramente en la ley quiénes son los que pueden hacer objeción de conciencia. En nuestro caso, la ley establece una amplitud bastante grande, porque dice que cualquiera de los integrantes del equipo de salud son posibles objetores de conciencia. En otras legislaciones se limita mucho más en ese carácter excepcional y de interpretación restringida, y dice que solo pueden hacer objeción de conciencia los que directamente contribuyen a la interrupción del embarazo, ya sea por una vía quirúrgica, ya sea a través de la vía medicamentosa. Eso es quien proporciona el medicamento. Ese es el que puede hacer objeción de conciencia y no los demás. Estas son todas límites, ¿verdad?, que es importante que tengamos presentes. Son límites jurídicos a la objeción de conciencia, porque no se puede admitir que cualquiera pueda abstenerse de cumplir una ley por el mero hecho de invocar
razones que tienen que estar explicitadas, tienen que estar dichas, tienen que estar fundadas. ¿Cuáles son? Si son religiosas, si son filosóficas, si son de conciencia, o qué son. Bien, finalmente, Hay que decir que Tenemos estamos 3 minutitos más y 3 minutitos más. Está Upa, súper interesante. termino, Y le termino- pedimos a Karina, ahí está. termino enseguida. ¿Ah? Sí, Lo que claro. quiero decir que en esta colisión de derechos, ¿ah? Entre el derecho del objetor y el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo, ha de primar siempre el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo. ¿Por qué? Porque es un derecho consagrado en la ley. Y si bien la objeción de conciencia también está consagrada legalmente, ¿ah? En la comparación de esos derechos, que es por un lado el derecho a no hacer y por el otro lado a ejercer positivamente un derecho subjetivo a la interrupción del embarazo, siempre debe primar ese derecho que es un derecho positivo, es un derecho de acceso a una determinada prestación sanitaria, fruto de una actitud y una voluntad expresada libremente y que no puede ser coartada por alguien que, invocando razones de conciencia, la impida. En todo caso, la obligación de quien invoca las razones de conciencia para poner a la mujer en manos de un profesional que no sea objetor y pueda seguir adelante con el proceso. Nada más. Fernando, muchísimas gracias. Nuevamente felicitaciones por el poder de síntesis de un tema que es súper complejo y que da para mucho más. De hecho, bueno, me permito comentarles que en realidad queremos hacer y tenemos planeado realizar el año que viene una profundización más amplia y más abarcativa de estos temas en muchos más encuentros y con otra estructura y de manera presencial si todo sigue como hasta ahora. No tenemos preguntas en el chat, de todas maneras, me parece que Mónica y Fernando han utilizado el tiempo de una manera excepcional y han atravesado todos los temas. Vamos a tratar de realizar una publicación lo antes posible, una pequeña publicación que recoja esta actividad, una relatoría, para que puedan tenerla también disponible. Y esto también va a quedar colgado y grabado para que lo puedan compartir con quienes no pudieron estar hoy aquí. Y para finalizar, bueno, me permito agradecer a todos los presentes. Quiero saludar especialmente a Cristina Pons, que está con nosotros y ella coordina acciones de formación dentro de iniciativas sanitarias. Y simplemente, bueno, decirles que además de celebrar, tal como Mónica y Fernando lo han dejado claro, además de celebrar los 10 años de esta ley, tenemos que seguir trabajando y como iniciativas nos comprometemos a seguir trabajando por más educación sexual integral para las mujeres, las infancias, sus familias, desde la salud pública y con los equipos de salud, para que la universalidad de los derechos sexuales y reproductivos sea una realidad cada vez más cercana a las mujeres, sobre todo las que tienen los derechos más vulnerados. Muchísimas gracias a todos y a todas. Creo que abarcamos un montón en muy poco tiempo y esperamos verlos y verlas en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos y todas por participar en nombre de Iniciativas Sanitarias. Muchas gracias a ustedes, Gracias a todos por ustedes. participar. Un gusto, Fernando, como siempre. Chao siempre, Mónica.